días, mi nombre es José Junior Rodríguez Santana, matrícula 2020-0202, y en este video para este laboratorio de termodinámica vamos a estar examinando cómo funciona el interior de una caldera. Para eso nos estaremos apoyando en un video tipo documental hecho por la compañía Spirax Sarco, que decidió analizar y mostrar al público cómo funciona una caldera por su interior. Como en otros videos, a continuación estaremos reproduciendo el video sin audio para analizar este tema y documentar. Bien, lo primero que nos dice el documental nos empieza hablando del agua, debido a que el agua es uno de los componentes esenciales para el funcionamiento de una caldera. El agua es muy especial debido a que puede pasar de fase líquida a gaseosa a través de una transferencia de vapor, pero él no desperdicia el calor que se le transfiere a medida de que se trata de evaporizarlo, sino que luego de que el agua se convierte en vapor y esta vuelve a condensarse, puede guardar la misma cantidad de energía que se le había suministrado en un principio para que se convirtiera en vapor. Así podemos ver, por ejemplo, cómo una partícula de agua que empieza a convertirse en vapor, empieza a liberar energía, y esta energía, por lo tanto, puede ser aprovechada para fines industriales. El agua es un componente muy especial debido a que es de un uso muy común y se encuentra bastante en la naturaleza, pero es un gran conductor de calor, por lo que es eficiente en una caldera, que al final es una máquina industrial. También el vapor o el agua sirve porque es un material completamente virgen, a diferencia de otros materiales que suelen ser reutilizados. Y es por esta razón que se encuentra presente en muchos de los procesos industriales modernos para satisfacer sus demandas. Y en esta ocasión examinaremos, por lo tanto, una caldera que funciona transportando energía en forma de vapor a través de la evaporización del agua. Y para eso los ingenieros de Spirax Sarco han diseñado una cámara que pueda ser colocada dentro del interior de la caldera para examinar cuidadosamente qué va pasando, a diferencia que se realicen diferentes procesos dentro de la caldera. Como podemos ver, aquí se empieza a notar lo que es el interior de una caldera y cómo esta puede ir sufriendo cambios a medida que se varían otras variables, como pudieran ser la presión dentro de la caldera, la temperatura de la caldera, la cantidad de agua dentro de la caldera, y todo eso lo examinaremos paso a paso. Así que comencemos. Control básico de la caldera. El funcionamiento esencial de una caldera es bastante sencillo. Básicamente se encuentra agua que está siendo evaporizada a medida que se le aplica calor a través de un quemador. Como podemos ver, esta parte de aquí continuamente empieza a suministrar calor al agua que se encuentra en el interior de la caldera. A medida que el agua se va evaporizando, el nivel del agua, por lo tanto, va descendiendo, como podemos ver aquí, debido a que una cantidad de agua líquida ha pasado a ser vapor.
Por lo tanto, para mantener el funcionamiento de la caldera siempre con agua, necesitamos de una bomba que suministre agua de alimentación para poder mantener su nivel. Ahora, la pregunta sería, esa bomba, hay que aclarar, funciona automáticamente y trata de suministrar dependiendo de las circunstancias, cierta cantidad de agua. La pregunta es, ¿cuál es el nivel recomendado en el que debería de encontrarse el agua dentro de la caldera? Aquí podemos ver qué pasa cuando el agua de la caldera es muy poca, y lo que empieza a pasar es que el vapor aumenta mucho más y la caldera empieza a sobrecalentarse, lo que pudiera dañar la caldera. Por otro lado, si hay demasiado agua dentro de la caldera, esto pudiera provocar que el vapor que sale de la caldera estaría acompañado de gotas de agua, lo que provocaría que este vapor que sale de la caldera no sea efectivo y pudiera dañar incluso las tuberías de la caldera. Por lo tanto, el nivel en el que debe mantenerse el agua dentro de la caldera es un nivel muy específico y muy angosto, por lo que la cantidad de agua que se le suministra para que el nivel se mantenga tiene que ser precisa. En este punto seguimos hablando sobre los niveles. Bien, en este punto seguimos hablando sobre los niveles de agua y cómo podemos conocer la cantidad de agua que hay dentro de la caldera. Como podemos ver, hay un indicador que se suele mantener para conocer el estado de la cantidad de agua que hay dentro de la caldera. En este caso podemos ver la representación de la turbulencia que hay dentro de la caldera. ¿A qué se debe esa turbulencia? Bueno, pues aquí podemos ver en el lado izquierdo una representación de una cantidad de agua completamente estable. Esto es debido a que se encuentra en un equilibrio de temperatura. A medida que se le aplica calor a un tubo de ensayo, por ejemplo, y la temperatura del agua empieza a subir y empieza a evaporarse, por lo tanto, el vapor va a empezar a ascender y se va a crear esta turbulencia típica. Por lo tanto, el nivel del agua empieza a ser mucho mayor a la cantidad de agua o al volumen que realmente posee el agua en sí mismo. Entonces, esto es una de las cosas que hay que tomar en consideración a la hora de medir el nivel del agua. Como podemos ver aquí, está la cantidad de agua que se está produciendo dentro de la caldera y podemos notar que hay una capa de espuma o de burbujas que se produce en la parte superior. Para conocer el nivel de agua que hay dentro de la caldera se utiliza el indicador de nivel. Este indicador está conectado al interior de la caldera de una forma segura y en una zona que esté libre de burbujas y de turbulencia para que puedan ofrecer una medida precisa. Este tubo que está conectado al interior debe estar correctamente protegido para así no poder dañar el indicador. Y aquí podemos ver una indicación de la cantidad aproximada de agua que hay, que indicaría el nivel de agua. Control de agua de alimentación. Bien, al momento de aplicársele una cierta cantidad, hablamos al principio que se necesita una cierta cantidad de agua aplicada al interior de la caldera cuando el nivel de agua no es suficiente. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando cuando el agua de alimentación se le aplica al interior de la caldera. Aquí podemos ver cómo al ingresar agua dentro de la caldera aumenta el nivel del agua, pero también se produce menos vapor que lo que se producía antes de introducir el agua. Esto lo podemos comparar a una cantidad más pequeña de agua que está en ebullición, y al aplicársele agua a una temperatura menor, esta se detendrá su ebullición por un momento debido a que le transferirá calor a la cantidad de agua de menor temperatura que se le aplicó.
Por lo tanto, pasará un tiempo a medida que se le aplica más calor para que vuelva a recuperar la cantidad de vapor que producía por unidad de tiempo. Esto termina siendo una desventaja para la producción de la caldera, porque quiere decir que cada vez que apliquemos agua de alimentación a la caldera, entonces su producción de vapor disminuirá. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Una de las soluciones propuestas es que se le puede aplicar una... Bueno, aquí vemos una representación, por ejemplo, de la neblina que se produce debido a la diferencia de temperatura eh, entre el agua de alimentación que se le aplica al interior de la caldera y el agua que ya está hirviendo o produciendo vapor. Si ven, si notan muy cuidadosamente, ahí hay una cantidad de neblina que es claramente apreciable. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Una de las soluciones que se han propuesto es aplicar una cantidad de agua a una temperatura más elevada, para que así la diferencia de temperatura entre el agua que ya está hirviendo y la que se le aplique sea menor, y por lo tanto dure menos la caldera en recuperar la cantidad de producción de vapor por unidad de tiempo. Como podemos ver aquí, una comparación de cuando se le aplica una agua a una menor temperatura que a otra. Aquí vemos que mucho más rápidamente se sigue produciendo vapor a la cantidad o por la unidad de tiempo que se tenía al principio. Otra solución aún más eficiente es aplicar gradualmente cierta cantidad de agua de forma constante y precalentada, para que así la variación entre la producción de vapor sea mínima y que por lo tanto se pueda tener un rendimiento constante de parte de la caldera. Como podemos ver aquí, a medida que se le sigue aplicando agua, esta no varía o varía muy mínimo la cantidad de vapor que produce. Operación de la caldera a baja presión. Aquí vamos a ver una comparación de dos calderas que están funcionando a dos presiones diferentes, una a 8 bar y otra a 3.5 bar. Notemos que la caldera que tiene mayor presión tiene menos turbulencia que la que opera a baja presión. Esto se debe a que ante la baja presión se forman burbujas debido a la evaporación del agua, se forman burbujas más grandes. Entonces estas burbujas, al ser más grandes, al explotar provocan un mayor movimiento del nivel del agua, y por lo tanto hay mayor turbulencia en la parte superior. Es por eso que operar a una baja presión puede resultar un problema para el rendimiento de la caldera. Aquí vemos una representación de una caldera que se le está disminuyendo la cantidad de presión, pero lo recomendable es operar a una presión más alta que lo que se mostró en pantalla, porque eso pudiera provocar que el vapor que sale de la caldera salga contaminado o ligado con pequeñas gotas de agua, y al final alteraría el funcionamiento debido de la caldera. En este caso vamos a ver el aumento de la demanda de la caldera. Como podemos ver, hemos estado planteando situaciones en las que la demanda de la caldera es constante, o sea que se pide siempre la misma cantidad de vapor aproximadamente, pero en la vida real eso es totalmente diferente. Generalmente la demanda de la caldera va fluctuando, va cambiando con el tiempo. Entonces hay que saber cómo manejar la caldera ante una demanda muy alta. Como la demanda es más alta, se está pidiendo más calor de parte de la caldera. Eso lo normal pudiera ser que
se le aplique más combustible, por ejemplo, a los quemadores, y esto pudiera a la larga provocar un desequilibrio en el rendimiento óptimo de la caldera, debido a que podemos ver por aquí, por ejemplo, cómo al aumentar la demanda, en ese caso se disminuyó la presión y eh, podemos ver cómo la espuma y las burbujas se van ligando totalmente con el vapor que se está extrayendo de la caldera, lo que al final no es un vapor con la calidad suficiente según la necesidad. Entonces, lo recomendable en ese sentido también es no, tener una cantidad de demanda aproximadamente estable. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que pasa a medida que la demanda va aumentando, cómo se crece desproporcionalmente el nivel del agua. Esto es relacionado con lo que habíamos explicado anteriormente con la disminución de la presión. Podemos hacer una comparación con eso a una olla de presión en la que se tiene agua hirviendo o agua sometida a una alta temperatura. Cuando la presión dentro de la olla es alta, el nivel del agua no crece por sí solo. Ahora, si de repente disminuimos la presión de dentro de la olla, se producirá un vapor repentino y el nivel y el agua empezará a hervir desproporcionalmente y a crecer. Y si volvemos a aumentar la presión, veremos que la cantidad de agua dentro de la olla de presión será menor. Ese vapor que salió, que pareciera como un chorro, ¿verdad? Lo es conocido como vapor flash, y es lo mismo que pasa cuando se disminuye la presión dentro de la caldera. Se produce una gran cantidad de vapor, que aquí podemos ver, por ejemplo, esa espuma blanca que se llega a notar aquí, es ese vapor que se produjo debido a la disminución drástica de la presión, y por lo tanto la cantidad de agua la cantidad de agua real dentro de la caldera también disminuye. Y todo esto son problemáticas que se presentan ante esta alta demanda. Bien, a continuación veremos lo que sucede en el caso de una demanda muy alta. Cuando la demanda es muy alta, lo que se está exigiendo generalmente, como ya vimos anteriormente, es que la cantidad de vapor producido sea mayor. Para que esto sea posible, hay que obligatoriamente generar o provocar que la presión dentro de la caldera sea menor. Como ya vimos algunas de las consecuencias de que la presión sea alta, de que la presión sea baja, entonces podemos imaginarnos lo que ocurrirá en este caso. Aquí podemos ver cómo la cantidad en una caldera que se ha aumentado la demanda y por lo tanto disminuido la presión, como la cantidad de burbujas que se provocan en la parte más superior es aumentada, y se va colando incluso con la cantidad de burbujas o la cantidad de vapor que está extrayendo la caldera. Entonces, esto provoca que la cantidad de vapor o el vapor que se extrae sea de mala calidad, y que pueda dañar otras, por ejemplo, la turbina de vapor a donde será redirigido este vapor, o la misma caldera. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la cantidad de agua ante la alta demanda se va consumiendo y se toma más, podemos decir así, espuma que aire. Aquí esto es eh, un ejemplo real de cómo ante la alta demanda la caldera activó una alarma de un sensor debido al sobrecalentamiento, y esto provocó que el quemador se detuviera, y luego de eso se vio como la cantidad de espuma en el nivel superior disminuyó, exponiendo la cantidad real de agua que hay dentro de la caldera, que es tan mínima que expone el interior o la estructura interna de la caldera. Así que ya podemos hacernos una idea de qué tan dañino pudiera ser
descontrol en la demanda. A continuación vamos a ver el control de los sólidos disueltos. Es común que veamos que el agua o saber que el agua tiene ciertas cantidades de sales y otros sólidos disueltos en ella. Estos sólidos disueltos en el agua, al agua evaporarse, estos sólidos no son destruidos por completo, por lo que al final terminan, como podemos ver aquí, adheriéndose a superficies en donde se encontraba la cantidad de agua tratada. Estos sólidos que también se encuentran en el agua que está en el interior de la caldera pudieran llegar a afectar el funcionamiento de la caldera si pasan de un nivel que va más allá de lo inaceptable. Aquí, a propósito, Spark permitió que la cantidad de que el sistema que elimina los sólidos disueltos dentro de la caldera fuera básicamente apagado, o que los sólidos disueltos no fueran eliminados, para que veamos qué puede pasar en este caso. Aquí podemos ver que se está presentando más turbulencia en la parte superior de la caldera y que hay una cantidad si pudiéramos decir así, espuma o gases, burbujas que se producen en la parte superior y que es un tanto más cremoso que lo que habíamos visto anteriormente. Es curioso darse cuenta de que ante esta imagen uno pudiera pensar que la cantidad de agua que hay está más o menos en este punto, el nivel del agua está más o menos en este punto, pero en realidad si hacemos una medición, el nivel del agua es muy inferior a eso, por lo que eso nos deja dicho que la densidad de esta capa de espuma es muy grande, por lo que esto provocará que al ser extraído el vapor de la caldera también sea extraído cierta cantidad de vapor fuera de la caldera. Entonces esto obviamente provocaría un daño a la eficiencia de la caldera. Es por eso que es importante tener un control adecuado de los sólidos que se encuentran dentro de la caldera. A continuación y por último vamos a estar viendo un resumen de qué es lo que pasa realmente, o de lo que ya hemos tratado aquí, qué es lo que pasa en el interior de la caldera. Hemos dicho que mantener el equilibrio dentro de una caldera es algo muy delicado y que depende de muchas variables. Es un rango muy estrecho y que por lo tanto hay que saberlo manejar. Hay unas cuantas alarmas y medidas de seguridad que se han tomado para que la caldera nunca, dentro de lo posible, nunca vaya a un nivel más allá de lo normal y que pudiera provocar un daño, pero hay que tener cuidado del tratamiento y del uso que se le dé. Dentro de eso está la cantidad y la temperatura del agua de realimentación que se le aplica y la constancia de esa cantidad de agua que se aplica dentro de la caldera debe ser cuidadosamente monitoreada. También hemos podido ver lo que pasa ante una disminución de la presión, que es lo que ya hemos visto como vapor flash, que pudiera provocar un problema grande para el rendimiento de la caldera. Esto nos lleva a pensar que debemos de cuidar la presión dentro de la caldera y también los sólidos disueltos que hay en el agua que está dentro de la caldera, para que así el funcionamiento de la misma pueda ser dentro de los parámetros deseados. Hay que cuidar la demanda que se le está aplicando a la caldera, porque podemos provocar que si se excede más allá de los límites por alguna necesidad que haya en el momento, al final terminemos perdiendo más con las pérdidas que produzca la caldera. Hasta aquí ha llegado nuestro video y esperamos que realmente hayan podido aprender sobre cómo funciona este aparato industrial y que nos pueda ser de mucha ayuda a todos. Muchas gracias.